Buenos días, alumnos. Buenos días con todos. Un minutito nada más, por favor. Estoy instalando una pantallita más grande. Un minutito me esperan para poder compartirles bien. Sino que aquí. Minutito. Estamos ya adentro. Ya, un ratito. Que no quiere salir la imagen. Hoy día nos toca procesos cognitivos 2, ¿ya? Que están directamente vinculados a todo lo que corresponde ver a Brunner, a Ausubel, Atkinson y Schifrin. También estamos viendo a Bandura en razón de todo lo que ellos realmente trabajaron en lo que corresponde el aprendizaje cognitivo, el aprender a través del descubrir. Por eso es que este aprendizaje se centra principalmente en un aprendizaje constructivo, un aprendizaje que da lugar a cómo y de qué manera las diferentes teorías que lo esboza, ¿no? Presenta una forma, pues, rica, ¿no? En dejar ver cómo realmente han ido operando o cómo se ha ido procesando la forma en cómo el sujeto ha ido aprendiendo. Como les dije la vez pasada, la primera parte está directamente vinculado a aprendizaje condicionado o el aprendizaje conductual. Pero en sí, no es que desmerezca un aprendizaje a otro, son aprendizajes que realmente están directamente vinculados en razón de, si bien el conductismo te muestra más el estímulo y la conducta, nada más, te lo explica muy bien. En el caso del cognitivismo o de la parte de la teoría cognitiva, lo que hace es que le des importancia a cómo opera el organismo, en este caso, cómo opera el sistema nervioso central superior, en lo que corresponde principalmente esa parte que está directamente vinculada a lo que es el cerebro. Por eso, mira, en la clase 2, viste el cerebro, ¿verdad? En las otras clases, como en el caso de la clase 3, viste las bases sociales, o sea, la importancia del contexto para el aprendizaje, ¿no? O sea, ahí mira la relación cerebro-medio ambiente, ¿no? O lo que se dice lo interno y lo externo, ¿no? Dando como consecuencia que el producto en el ser humano es tener huellas mentales, imágenes mentales, representaciones mentales, ¿verdad? Representaciones mentales que realmente son las que solo y únicamente las puedes tener si es que has aprendido, o sea, nosotros todo lo que hemos o tenemos como aprendido tiene como característica, pues, ¿qué? Tiene como característica realmente representarse, ser huellas mentales, ser la característica principal, ¿no? De manejar, pues, diferentes situaciones en lo que corresponde principalmente, estar, vinculado, ¿no? A estas acciones. Jóvenes, un ratito nada más, ¿ya? Voy a tratar de conectarlo, tendría que desconectarme de acá para poder, conectar al otro equipo, ya por lo que tengo dificultades ahorita aquí en este otro equipo, por eso es que vamos a seguir aquí hasta que diga conectado, ¿ya? Entonces, mira,
tenemos esa característica, tus aprendizajes están directamente vinculados a cómo los estímulos están afuera, cómo se observan a través de la conducta, pero también tus aprendizajes, lo que es la clase de esta semana, ¿no? Está directamente vinculado a cómo tú realmente manejas todo ese proceder en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿No? Está fallando la cámara, por favor. Se ve la imagen, por favor, jóvenes, para poder continuar. Se le escucha, profesora, pero no está compartiendo nada. Nada todavía, ¿no? Ya, a ver ahí. Ahí sí se ve compartir. A ver, vamos a poner acá, se ve otra área. ¿Se ve ya la imagen? Un ratito entonces. Sí, ya se ve, profesora. Ya, gracias. Voy a tratar de avanzar, ¿ya? Disculpen mis problemas. La técnica no va conmigo. Sé que tenemos esta dificultad ahorita. Se salió de la clase. Aló, acá dice se salió de la clase. Aquí. Un ratito, por favor, que no falla. No quiere responder. Un ratito.
quiere salir la diapositiva. Una de las dos. Qué pesar. Se pasó un ratito. Aquí. Nada de nada. Basta, ya, por fin. Qué pesado está hoy en la máquina. Muy bien. Como les decía, hoy día es aprendizaje cognitivo. En esta primera lámina, lo que va a trabajarse es especialmente una parte motivadora en razón de preguntarles a ustedes qué cosa, cómo, de qué manera trabajas, cómo es que aprendes, ¿no? ¿Qué cosa utilizas al aprender? O sea, ¿qué cosa ya es lo que manejas? Se supone que cuando tú algo vas a estudiar o vas a aprender, estás directamente vinculándote a algo que ya antes sabes, antes has aprendido. O sea, cosas que realmente han sido para ti en un primer momento, valioso, ¿no? En razón de querer guardar, querer almacenar, querer representar, ¿no? Por eso es que tus aprendizajes han estado directamente vinculándose día a día en razón de lo que has ido adquiriendo. Entonces, cuando uno va a aprender algo nuevo, lo que hace principalmente es utilizar aquello que trabajó antes, aquello que usó antes, o aquello como lo hizo antes, ¿no? Por eso es que la mayoría de nosotros, y puede ser todos, ¿no? Cuando estamos tratando de adquirir algo nuevo, nosotros utilizamos formas, utilizamos modos, utilizamos lo que se denomina técnicas, métodos, ¿no? Los generales que hacemos nosotros están directamente vinculados a algo que dentro del tema ahora se van a denominar estrategias de aprendizaje. Los generales. ¿Y esos generales cuáles son? Elaboración, organización de lo aprendido, repaso, supervisión de lo aprendido, control emocional, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que realmente las personas cuando algo quieren aprender, utilizan cosas que aprendieron. O sea, esos son aprendizajes previos, que lo vas a observar ahora en la clase. Utilizan situaciones en razón de búsqueda, de curiosear, de indagar, de recolectar datos. Eso es descubrimiento, aprendizaje-descubrimiento, ¿no? Y también hace muchas cosas que realmente están directamente vinculados a cómo imita, cómo iguala situaciones como otros hicieron. Eso está vinculado a imitación. Y también, ¿qué cosa es lo que utiliza? Utilizan las situaciones en razón de cómo el cerebro, desde que entra el estímulo, sensación, atención, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, razonamiento, reflexión, o sea, utiliza los procesos cognitivos para realmente atinar a que pueda pues recuperarse información valiosa para toma de decisiones. Y eso es la teoría de procesamiento de la información. Entonces, mira, ¿cómo aprendemos? Descubriendo, adquiriendo aprendizajes, ¿verdad? Recepcionando aprendizajes, imitando aprendizajes
y procesando y sistematizando información que realmente viene de afuera, de los estímulos de afuera, hasta que son observados en nuestra conducta, ¿ya? Entonces acá tenemos que procesamientos que están en razón de elaboración, organización de lo aprendido, repaso, supervisión de lo aprendido y control emocional. Suponemos que cuando tú estás en clase estás full en elaboración, subrayando, marcando, parafraseando, haciendo las analogías en razón de lo que te dice el docente. Suponemos también que cuando tú ya sales de clase, ya tienes tus tiempos de resumen, de organización de lo aprendido, donde tú afianzas, consolidas aquello que realmente es lo único que vas a estudiar. Y suponemos también que tú ya tienes tu tiempo de repaso. El repaso que está directamente vinculado a repasar más los resúmenes. El repaso no es repasar de nuevo todas las separatas, solo los resúmenes. Porque tú ya no tienes mucho tiempo para volver a hacer separatas, volver a ver videos, todo eso ya no tienes mucho tiempo. Por eso es que tienes que preocuparte en hacer un buen resumen para que ya eso sea lo que consolide todo lo que tienes que entender sobre el tema que te dan en el día. Suponemos también que el día domingo o un día sábado, especialmente los días que no tienes clases, ¿no? Haces una supervisión de lo aprendido. Lo condicionante es que debe de ser los domingos tempranos, 6 en punto de la mañana, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cerebro también se comienza a adecuar, a adaptar a que todos los domingos haya examen. Y a ti te conviene que tú tengas a favor ese condicionamiento porque cuando vayas al examen te haces como que es un día como todos los domingos. ¿Entiendes eso? Y no un día de examen, ¿no? Entonces es muy bueno eso que hagas ese tipo de ensayo, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera tú realmente tienes la característica, pues, de evaluarte cómo es que estás yendo en tus aprendizajes. Pero la supervisión de lo aprendido tiene mucha ventaja. Pongamos, si es que utilizas exámenes anteriores, trabajas las ventajas que están directamente determinadas en razón de acostumbrarte a un sistema de examen. Te acostumbras también a tipos de preguntas, ¿no? Porque estás ensayas, te acostumbras, ¿no? Lo otro que tiene también de ventaja es de que cuando tú aplicas exámenes anteriores, la característica que se va a dar principalmente es de que te lleva a descubrir. ¿Por qué te lleva a descubrir? Porque realmente tienes que aquello que es nuevo o aquello que realmente no entendiste nada, te obliga a indagar, a averiguar, a realmente a curiosear sobre eso. O sea, aplicas específicamente una metacognición. En tu caso es metacognición. ¿Por qué? Porque tú ya no eres Brunner, tú eres metacognición, o sea, no eres descubrimiento. La teoría de descubrimiento no es tanto en ti. Una metacognición también es un descubrir, pero es un descubrir en donde el aprender es propio del sujeto. Aprender lo hace el sujeto solo porque él se direcciona, se planifica, se controla, se supervisa. Entonces ahí ese aprendizaje es esa ganancia que tienes, mira, ganancia adicional, que cuando el profesor dicta esa clase en razón de clases, ¿no? Entonces, realmente hay consolidación de lo aprendido, retest de retest, porque realmente ya lo habías revisado, ¿no? Y lo otro que es acá un 80%, siempre va a ser un 80% para que todo lo otro se pueda dar muy bien. Es lo que se denomina el control emocional. El sujeto, si no está bien controlado a nivel emocional, no está presionado, no está estresado, no está negativo, no está con poca tolerancia a la frustración, los ánimos bajos, entonces desmotivado, ¿no?
ese sujeto le da muy bien a la batalla, ¿entiendes eso? Pero si el sujeto tiene esas situaciones mencionadas, entonces ya el sujeto va en contra de lo que está haciendo y no va para adelante, va para atrás. Aquí tienes que tomar en cuenta que realmente los diferentes tipos de aprendizaje que marca el aprendizaje cognitivo están directamente vinculados al modelo que está relacionado al modelo EOR. El otro modelo que vimos la semana pasada no tenía O, porque acuérdense los conductistas, ellos no dieron una explicación en razón del organismo, ellos dieron explicación en razón solo del estímulo y de la respuesta. Por eso esas teorías se basan solamente en razón del efecto, la contingencia. En cambio, en lo que es las teorías cognitivistas, tiene énfasis principalmente lo que opera el organismo, lo que opera el cerebro, trayendo como característica todas las acciones en razón de la línea encadenante, desde que entra un estímulo hasta que se ve la respuesta, en donde vamos a ver principalmente, no ver, sino vamos a inferir principalmente a todos los procesos cognitivos. Por eso es que esta clase está directamente vinculado al procesamiento de la información, insight, descubrimiento significativo y vicario, en razón de los diferentes tipos de aprendizajes que realmente existen y que, bueno, el sujeto procesa de diferentes formas, porque realmente hay situaciones activas o pasivas que dan lugar a que ese aprendizaje sea efectivo. Temario, entonces, de hoy día está en definición, teorías cognitivistas del aprendizaje, aprendizaje observacional, estrategia de aprendizaje, metacognición, aprendizaje autorregulado y cooperativo. En el caso especial de lo que es el concepto de aprendizaje, tiene énfasis, vuelvo a decir, en lo que se denominan procesos mediadores. Y esos procesos mediadores son sinónimos los psicológicos, los mentales, los cognitivos. Por eso es que cuando a ti te hablan de los procesos psicológicos, te están hablando de sensación, percepción, memoria, lo que cuando te hablan de procesos mediadores, te están hablando de sensación, memoria, atención, igualito en psicológico mentales, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es el aprendizaje cognitivo? Desde la perspectiva cognitiva se define como cambios que ocurren en los procesos mediadores entre la recepción del estímulo y la respuesta. ¿Viste acá en esta partecita de acá? Entre la recepción del estímulo y la respuesta. ¿Ya? Entonces, acá si nosotros pasamos esto para acá, vamos a tener que realmente vamos a ubicar que el estímulo, ¿no? Es lo que activa y es el que genera la información sensorial. Y en este modelo, desde lo que es el inicio hasta que llega a procesarse, a verse la conducta, hay una serie de pasos que no vemos, pero sí los inferimos. ¿Cuáles son esos pasos o procesos? Son cómo se ve la motivación, la atención, la percepción, pensamiento, lenguaje, la memoria, etcétera, etcétera. Cómo razonas, cómo analizas, cómo sintetizas, cómo induces, ¿no? En el plano más complejo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos prácticamente? Que nuestros estímulos que vienen de afuera entran a nuestro sistema nervioso, pero entran con la finalidad de dar una actividad, una acción, un procesamiento que van a traer como consecuencia aprendizajes. Aprendizajes que quedan netamente guardados ¿en dónde? En la memoria. Por eso es que este cuadrito que en todo momento te lo he colocado, es para que tú puedas entender que el estímulo viene de afuera,
lo capta un receptor sensorial. Y a la hora que lo capta un receptor sensorial, la característica es de que se transforma en una energía denominada sensación que viaja a nivel del sistema nervioso periférico. En el tronco encefálico ocurre lo que es selección, lo que va a ocurrir principalmente en ayudar a que el cerebro pueda procesar, ya sea voluntaria o involuntariamente, en razón de la serie de sensaciones que entran a través de todos los sentidos. Y ya hacia el cerebro, cuando llega la información, es donde se activan mecanismos mentales más complejos, dando lugar a que se pueda identificar o reconocer en razón de lo ya aprendido, o sea, la experiencia previa, ¿no? Que siempre esa experiencia previa, esa representación mental que se adquirió antes, esa huella mental que se adquirió antes, va a estar en tu memoria de largo plazo. Cuando esto se activa, comienza a operar inmediatamente, ¿quién? La memoria de corto plazo. ¿Para qué y por qué esta memoria se activa? Porque si hay que buscar, hay que analizar, hay que sintetizar, hay que razonar, hay que procesar con lo que viene y con lo que está. Esa acción operativa es lo que a todos nosotros se nos ve como pensamiento. Cuando tú piensas o actúas a nivel del pensamiento, tú usas toda la cadena de los procesos cognitivos, todo esto lo usas, todo, con la finalidad de ¿qué? De hacer toma de decisiones, pues toma de decisiones que van hacia aprender conceptos o a solucionar problemas. En este modelo todo se ve únicamente a través de la conducta y todo lo que hemos mencionado acá solo y únicamente se infiere, especialmente lo que es atención, percepción, memoria de largo plazo, pensamiento, lenguaje, memoria de corto plazo, razonamiento, reflexión, síntesis, análisis única y exclusiva se hace a nivel del encéfalo y la mayor parte a nivel del cerebro, porque únicamente la atención la tenemos ubicada donde la tenemos ubicada en lo que es el tronco encefálico, ¿ok? Y todas las estructuras del cerebro internas y externas ayudan enormemente a procesar esta información, especialmente las zonas que corresponden a la corteza cerebral. Las áreas, ¿viste cómo había áreas funcionales? ¿Ah? Entonces, esa es la característica que tiene este modelo, utilizar el estímulo que viene de afuera, procesarlo de tal manera que logre un aprendizaje, una huella, una codificación, una imagen mental, una representación mental, para que cuando quede en la memoria de largo plazo realmente como experiencia previa, sea utilizado para identificar inmediatamente o para operar, procesar situación sofisticada en razón de qué y cómo se presente algún procedimiento, como es en el caso de una fórmula, ¿verdad? La fórmula entra, el estímulo entra, el dato es el que entra. Percepción, ¿qué es esto? ¿Cómo se hace esto? Y inmediatamente estas memorias hacen que el pensamiento comience pues a operar, ¿no? Entre lo sabido y entre lo que realmente va procesando, sistematizándose, hasta que o bien se aprende algo o bien se soluciona un problema, ¿ok? Por eso es que aquí principalmente en este modelo se centra lo que es el trabajo mental, el trabajo psicológico, el trabajo cognitivo, el trabajo que hacen los procesos mediadores en todo eso. Como antecedente a las teorías cognitivistas está la teoría gestáltica.
Esta teoría gestáltica no se considera teoría actual cognitiva, no se considera teoría constructivista, no. ¿Por qué? Porque es historia. O sea, no fomentó más, no dio más, no divulgó más, no dio más, no otorgó más a la ciencia a nivel de lo que ellos habían descubierto, al nivel de lo que ellos habían investigado. Ellos realmente no avanzaron a más, no avanzaron porque ellos se quedaron como una escuela en razón de lo que era la Gestalt. Acuérdense que su objetivo principal de esta teoría gestáltica es la percepción. Y en el caso de sus representantes está Wittigmey y Kofra Kohler, ¿no? Esta teoría se estudia porque nos da específicamente un aprendizaje que se denomina aprendizaje súbito o aprendizaje por insight, en donde el campo perceptivo, la situación de la orientación espacial, la situación en razón de la situación visual perceptiva en dominio de los estímulos que estén o organización que estén en el ambiente, el sujeto realmente tiene de repente algo súbito, tiene de repente ante alguna situación, problema, algo que salga emergente inmediatamente o en una sistematización que no se esperaba. Por eso ese aprendizaje se denomina aprendizaje. Realmente el término es aprendizaje por descubrimiento súbito o insight. Pero ¿por qué no utilizamos mucho la palabra descubrimiento? Porque realmente la palabra descubrimiento estamos dejándola bien clara en razón de la teoría de Brunner para poder explicar todos los pasos sistemáticos inductivos que hace especialmente el alumno para poder adquirir aprendizajes. Entonces, por eso es que no conviene acá poner el descubrimiento súbito, pero es un descubrimiento. ¿Entiendes eso? Pero la característica principal de este tipo de teoría es de que es súbito, es inmediato, es así, no esperado. Por eso es que se le dice aprendizaje por insight. ¿Ok? Ahora, estas situaciones fueron experimentadas a nivel de Kohler en orangutanes, ¿no? Dando como característica que él observó en esa situación como la respuesta del animal en razón de los estímulos del ambiente, vuelvo a decirte la palabra, percepción, organización de los estímulos en el ambiente. Pero acá, y lo agrego de una vez antes que se nos vaya, no es solo organización de los estímulos del ambiente, es también organización de conocimientos que tengas. Por eso es que la mayoría, en el caso del hombre, el insight viene cuando realmente de repente se le viene la respuesta en razón de la adecuación de sus conocimientos. Pero hay una serie de conocimientos que estás moviendo. O sea, tu situación a nivel del enlace súbito está dado en que realmente, pongamos, estabas queriendo que te salga un ejercicio, la fórmula ya la habías aplicado, estabas procediendo bien, pero hubo un detalle, ¿no? Elementos, fórmula, número, teoría, no sé, hay elementos que estás moviendo, o sea, hay algo que son estímulos, ¿no? En razón de conocimientos que mueves. Pero en eso viene la situación que de repente, ¡fuf! Ahí te das cuenta. Eso es súbito. ¿Entiendes eso? Esa es una situación de descubrimiento súbito o por insight. Por eso en el ser humano no necesariamente es una situación de elementos visuales. Visuales ahí que estás observando cosas, sino que a la vez pueden ser mentales, ¿ya? Y como tú ves acá, pues el animalito tenía hambre, pues porque esto solamente va a ocurrir ante necesidad, ¿sí? No ocurre, no busca nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace? Primero, pues va y salta, salta, salta. Primer cuadro, salta, salta, salta.
Segundo cuadro, como ve las cajas alrededor, ya está mirando elementos que están a su alrededor, tira las cajas, tira una, tira la otra, no tiene efecto. Hasta que de repente ahí es donde ocurre la situación súbita. Empila las cajas y hoy Eco, pues Eco, consiguió lo que quería. ¿Te das cuenta? Ese aprendizaje súbito por ensayo. Una próxima vez ya no necesita más. Inmediatamente va y empila las cajas. Puede ocurrir que no necesariamente sea empilar la caja, mira, porque puede ser que lo trabaje con una varita, no sé, ese animalito ve ahí en el ambiente cosas que puede utilizar. Que haya utilizado una varita y que haya golpeado el plátano, jalado el plátano, viendo la forma con fuerza, eso es súbito también. Que haya ubicado una situación en donde dos monos tienen hambre y sin querer uno de ellos puede entender, ahí hay dos situaciones súbitas, el que agarra las cajas y el que está saltando sobre la caja. O puede ser nada más que el animalito solo en razón de empile, lo que habíamos estado hablando en la lámina anterior, empile las cajas. ¿Te das cuenta? Vuelvo a decirte, este es un antecedente, no se considera teoría actual cognitiva ni constructivista, ¿ya? Las que vamos a ver ahora, esas sí se consideran constructivistas, cognitivistas, ¿ok? Estas teorías son las actuales y se denominan teorías de procesamiento de la información, teorías por descubrimiento, teoría significativa y teoría observacional, ¿ok? En el caso de la teoría por descubrimiento es toda la clase de memoria, es todita la clase de memoria, ¿ok? ¿Por qué? Porque toma en base todo el modelo de Atkinson y Chifre, la teoría multimodal, la metáfora computacional. ¿Qué ocurre acá en esta teoría? El sujeto aprende a procesar, a almacenar y a recuperar información en sus diferentes tipos de memoria. En este sentido, procesamiento, los procesos cognitivos ocurren en serie, o sea, van encadenados y van en una situación secuencial, dando lugar al final a una toma de decisión. Lo que hemos estado hablando aquí y lo que hemos estado hablando acá. ¿Te das cuenta? O sea, entrando un estímulo que registra sensorialmente o se registra sensorialmente, pasa la atención a filtrar en razón de la serie de estímulos, como quien dice en el examen. En el examen son 120 preguntas, pero tú escoges una, registro sensorial, y ¿por qué seleccionas uno? Gracias a la atención. Esa percepción solo y exclusivamente en razón de la que se escogió en nivel de la atención, es que la percepción trabaja con la memoria de largo plazo. ¿Para qué? Para que inmediatamente se observe qué cosa es, identifique, se reconozca. Y de ahí sigue lo que es todos los datos de recuperación operativa, porque ya aquí estaríamos hablando del biofeedback que va a establecer la memoria con la memoria de corto plazo. En este movimiento ya están las memorias operando, específicamente ya estamos pensando, para que haya una toma de decisión. Vuelvo a repetirte, los representantes de esta teoría estarían mejor identificados por Atkinson y Chifre, por el sistema multialmacén procesamiento secuencial, donde tú ya sabes que se han observado principalmente la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Este cuadrito se te indicó también muy bien en razón de cómo se daba tanto la memoria implícita como la memoria explícita.
Y como la memoria implícita no trabaja con la memoria de corto plazo, porque únicamente trabaja a nivel de las emociones básicas, ¿no? O las emociones que son redundantes, importantes en el ser humano, y también trabaja con los aprendizajes ya automatizados. Por eso es que está relacionado a la memoria emocional y a la memoria procedimental. En cambio, en lo que es la memoria explícita, sí, la atención, el dato, la conciencia en razón de lo que se hace, está directamente involucrado a toda la operatividad mnémica específicamente entre lo que corresponde la memoria de largo plazo con la de corto plazo en este biofeedback. Por eso es que siempre se te dice, en el biofeedback entre la memoria de largo plazo y corto plazo, es donde prácticamente se ve y se observa cómo la línea toda secuencial operativa se da para pensar, o cómo es que realmente podemos explicar el pensamiento. ¿Ok? Entonces, estas características son dadas en razón de algo que ya fue explicado anteriormente, ¿verdad? En todo lo que fue la clase de memoria, ¿ya? La otra teoría que tienes, y mira los cuadritos azules que son los que siempre van a identificarte en razón de la escuela o en razón de la... En el caso del antecedente anterior, ¿no? En el antecedente de lo que corresponde, insight, es un aprendizaje por insight, le dicen, aprendizaje súbito o aprendizaje por insight, ¿verdad? En lo que corresponde el procesamiento de la información es un aprendizaje activo, inmediato, ¿ya? En lo que es el aprendizaje por descubrimiento, es un aprendizaje escolar. En lo que es el aprendizaje significativo, es un aprendizaje por recepción. En lo que es el aprendizaje observacional, es un aprendizaje por imitación. Por eso es que tú tienes que tomar en cuenta bastante esas situaciones diferenciales en razón de lo que se te va explicando de cada una de estas teorías, ¿no? Entonces, mira, acá la teoría por descubrimiento de Brunner. Ahora le explicamos esa teoría. Para Brunner, el aprendizaje es la formación, construcción, elaboración, ¿verdad? Formación permanente de estructuras cognitivas. ¿Cuáles son esas estructuras cognitivas? Son conceptos, habilidades para resolver problemas. O sea, toda esta línea de acción que tiene el ser humano específicamente para qué, la tiene única y exclusivamente para poder... Hay un cuadrito que se movió. Me falta un cuadrito que estaba acá. Acá, no, está más arriba. Aquí, se dan cuenta, toda la línea operativa, ¿para qué? Para conceptos y solución de problemas. Elaboración, o sea, en ese procesamiento se elabora para hacer conceptos o solucionar problemas. Eso es lo que dice Brunner en su teoría, mira, eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, mira, el aprendizaje es la formación permanente de estructuras cognitivas, ¿no? O sea, se hacen conceptos, se construyen conceptos y se forman o se aplican o se adquieren habilidades para resolver problemas, ¿ya? Como te dije, la función principal aquí es el aprendizaje escolar. Pero ¿por qué la función principal es el aprendizaje escolar? Porque ese niño, el alumno, es el que descubre aquello que realmente está en la realidad. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque siempre hay un monitoreador. El niño es monitoreado. ¿Por quién es monitoreado el niño? El niño es monitoreado por su docente, por su profesor. ¿Ok?
¿ok? Es el profesor. El que realmente apoya, ayuda, direcciona, da la misiva, gestiona, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el niño? Pero lo que hace exactamente el niño para encontrar ese conocimiento ya no depende del facilitador. Acá solamente es monitorear, designar, orientar, ¿ok? Y aquí este niño es el que debe de ir ¿a qué? ¿A qué debe de ir el niño si le dan una misiva? Primero debe de recolectar datos. ¿Te das cuenta? Recolectar datos. Segundo, debe de ir organizando los datos. Y tercero, debe de ya, en razón de esa organización, estar entendiendo, comprendiendo, representando ese entorno, esa realidad. Esa situación de paso a paso, de lo simple a lo complejo, es lo que justifica una construcción inductiva. Método que utiliza esta teoría es el método inductivo. Se construye de lo simple a lo complejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que realmente el chico, el niño, porque esto se llama escolar, porque está ubicado principalmente en la etapa escolar, o sea, primaria, inicial, primaria y secundaria, nada más. No es a nivel de ustedes, ya no, ustedes esta forma de descubrir ya no es escolar, es metacognitiva, ustedes ya es diferente. Para aquellos que realmente ya están manejando sus propias formas de cómo adquirir conocimiento y cómo aprender, ya no son escolares, son metacognitivos, es la forma como el adulto ya tiene la forma de aprender por sí mismo. O sea, cuando tú quieres, cuando tú quieres curiosear sobre algo, tú lo que haces es recolectar datos, tú indagas solo. Organizas los datos, tú los organizas muy bien, de lo simple a lo complejo. Tú mismo te evalúas, tú mismo te controlas todo, hasta que entiendes, comprendes, representas el entorno, la realidad. En cambio, el docente que está como facilitador es el que tiene que monitorear, tiene que dar la facilidad a ese niño, sea de primario, de secundario, de inicial, vamos a ponerlo así, ¿no? Tiene que monitorear para que sí realmente esté representando la realidad, lo que él o ella quiere enseñar. Por eso estos tres elementos son base en razón de esta teoría del aprendizaje. Está el docente facilitador, está el alumno que descubre el conocimiento en razón de cómo va armando su rompecabezas de los datos que va consiguiendo de lo simple a lo complejo, cómo ese rompecabezas lo organiza muy bien en razón de lo que es la pertinencia, su importancia, y cómo realmente él ya entiende en razón de lo que el monitoreo le va diciendo, vas bien, ¿no? Entonces ya entiende, comprende la realidad. ¿Ok? Entonces son elementos que dan lugar. Por eso la metodología principal que utiliza esta teoría por descubrimiento es la metodología inductiva. Se va de paso a paso hasta la complejidad. Entender por situaciones simples a complejas. ¿Ya? Entonces, mira, este es en el caso de Bruner. La otra teoría que tenemos es la teoría en donde la importancia del docente aquí cobra un papel número 1. ¿Qué significa esa importancia del docente? Que el docente es el que da el mensaje, el docente es el que da la nueva enseñanza, el docente es el que realmente tiene que dedicarse o preocuparse, tiene que ser didáctico, estimulador, motivador y sobre todo saber muy bien qué es lo que tiene que ofrecer
para que ese grupo humano de niños, porque también es escolar en el sentido de que solamente se ubica en el sentido de la escuela primaria, secundaria y también inicial, pueda aprender. O sea, es el docente que está responsabilizado en traer todos los mensajes idóneos, oportunos, adecuados, de lo simple a lo complejo, para que ese niño lo entienda. Pero hay un elemento base que este docente utiliza para que realmente los niños le puedan entender. Ese elemento base se denomina saberes previos. ¿Ok? Un saber previo viene a ser un cimiento que puede dar anclaje, a que pueda dar lugar a que pueda sostener lo que viene después. Es como quien dice, esos saberes previos es el cimiento y las columnas para que puedas tú soportar el techo que sigue encima. ¿Ok? Da un buen anclaje a que podamos entender lo nuevo. Por eso es que va siempre también de aprendizajes simples que vendrían a ser los previos, a la consolidación de aprendizajes complejos que vendrían a ser los nuevos. ¿Ok? Es como, mira, nada más en ejemplo simple, simplísimo. Como aprendizaje previo tuviste la suma, la resta, la multiplicación. Para aprender la división. ¿Entiendes eso? Entonces, la suma, la resta, la multiplicación fue el anclaje para que tú entiendas muy bien esa división. ¿Te das cuenta? Si no, no lo hubieras entendido. No hubieras entendido la división. ¿Te das cuenta? Por eso siempre hay algo que lo sostiene a lo que viene nuevo. Siempre hay algo. Mínimo o grande, pero lo que viene nuevo comienza a hacerse más complejo, más grande, más sustancial, más abstracto. Esa es la susunción que tiene este tipo de modelo. ¿Entiendes eso? Es aumentar los niveles de complejidad en la línea del conocimiento. Por eso es que primero incluimos, o sea, adicionamos elementos de lo particular a lo general, de lo simple a lo complejo, pero después esas inclusiones dan lugar a abstracciones cada vez más ricas, más complejas, una susunción a nivel pensante del ser humano, en donde el concepto ya no queda en simple, el concepto es complejo. ¿Te das cuenta? Ya. Entonces, mira, acá es exactamente cuando se incluye de lo elemental a lo complejo. Es método inductivo. Cuando deduces y abstraes en razón de ese todo que has ido implementando, has ido entendiendo, comprendiendo exactamente, dándole lugar a una situación más sofisticada, eso es cómo lo has manejado deductivamente. Entonces, esta teoría maneja la metodología inductiva y deductiva. Para Ausubel, el aprendizaje se produce al relacionar de forma sustantiva un conocimiento nuevo con las ideas preexistentes. Un conocimiento nuevo con las ideas preexistentes. ¿Ok? En la estructura cognitiva del aprendizaje, en un proceso denominado anclaje. Anclaje. Vuelvo a decirte, no se va a sostener ese techo. No se va a sostener este nuevo conocimiento si es que no se ancló muy bien primero ¿qué? El cimiento con las columnas. ¿Te das cuenta? No se va a sostener ese techo. ¿Ya? Lo cual le permite otorgarle un sentido a la información. O sea, cada vez esa información es más rica, más rica. Por eso, mira, lo que te enseñaron en primero de media es simple.
Lo que avanzas hacia segundo de secundaria, ¿no? Ya es más complejo. Lo que avanzas hasta, así, mira, sí, ahora estás a nivel preuniversitario. ¿Más complejo o no más complejo? Cuando vayas a la universidad, ¿más complejo o no es más complejo? O sea que los saberes previos siempre te sirven para anclar nuevos conocimientos, pero en la línea de acción, en donde se van dando esos saberes previos, o sea, en esa línea de acción, en donde se están dando, es donde nosotros vamos a ver la flechita está abajo de la cámara. Es donde nosotros vamos a observar, o sea, en esa línea de acción, es que nosotros vamos a observar que vamos de lo simple, y acá te lo voy a poner para que pueda ser didáctico para ti, ya. Es que vamos de lo simple a ese, vamos de lo simple, vamos de lo simple a lo complejo. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Y ahí es donde se explica cómo las personas a nivel de los aprendizajes primero incluyen y después complejizan. Es lo que hacemos siempre. No todos nuestros aprendizajes tienen la característica de ser complejos gracias a lo anterior. ¿Ok? O sea, los aprendizajes siempre van, y siempre los aprendizajes son los conocimientos nuevos, en razón de una temática, son los que dan la complejidad. ¿Ok? Esa es la característica que tienen nuestros aprendizajes, ¿no? Van siempre de lo simple a lo complejo. Lo simple es siempre lo que ya dominas, es lo que ya sabes, es lo que ya manejas. Eso es lo simple. Vamos a ponerlo acá un poquito más arriba, para que este detalle pueda verse mejor. ¿Ya? Es solo como para un detalle explicativo. Ay, otro explicativo. Entonces, mira, hoy día la máquina se me ha revelado. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos esto aquí que puede dar lugar a que puedas entender mejor este cuadrito. Ahí tenemos, ¿ya? Entonces, mira, esto es aquí. Ahora, ¿qué características en este plano de este aprendizaje podemos entonces observar mejor o podemos detallar mejor? ¿Qué características? Mira, ¿ah? El maestro favorece la creación de relación entre los saberes previos y los nuevos, ¿verdad? Establece esa relación, ya lo sabes eso bien, ¿no? Con la finalidad de facilitar la enseñanza receptiva, por eso es que se denomina aprendizaje por recepción. Ya, ese es el aprendizaje que estamos directamente vinculando. ¿Ya? Ese conocimiento previo que realmente ofrece el maestro, ya, es el que tiene como característica que el maestro tiene que haber traído medios didácticos idóneos para que ese muchachito, desde lo que es lo elemental hasta lo que es lo más complejo, pueda entender. Por eso es que va a ir de lo inductivo a lo deductivo. Aprendizaje inductivo y deductivo. Las dos metodologías entra acá, porque cuando él incluye información y va dándose cuenta, es inductivo y también es proceso de inclusión. Gracias al proceso de inclusión va entendiendo poquito a poco, pasito a paso, cucharita a cucharita. Y cuando ya se da cuenta de la complejidad de la acción, en razón de cómo vas trayendo y va dándose sistematización directamente en su pensamiento para comprender lo sofisticado que ahora ya comprende sobre el tema, una abstracción mayor, es porque ha hecho su función sobre todo lo que sabe de lo anterior y de lo nuevo. ¿Ok? Acá, la actitud y disposición favorable para extraer el significado del aprendizaje.
dado en razón de cómo la didáctica, las situaciones prácticas del docente, lo utiliza para llegar a su alumno y pueda comprender, entender lo que le están ofreciendo. Y lo otro es la información nueva se relaciona con la estructura cognitiva ya existente, que es lo que explica directamente el cuadrito verde. ¿Okay? El cuadrito verde. Entonces, mira, esta es la teoría que está directamente vinculado a lo que corresponde la teoría de Ausubel, ¿ok? La otra teoría es de Bandura. Mira, de forma activa o pasiva, todos nosotros hemos aprendido primero. El aprendizaje observacional, el aprendizaje vicario, el aprendizaje social, el aprendizaje por imitación, ese es lo primero que hemos tenido directamente con lo emocional. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que ocurre? El niño desde pequeño lo que hace es observar. Esa es la característica que tiene, una observación pasiva o activa. ¿No? Y da como consecuencia que en esa observación lo que está haciendo es está atendiendo lo que está mirando. Pero en esa atención queda una huella, una imagen, eso es lo que retiene. A la hora que retiene, cuando se motiva y le da la gana de hacerlo, él lo reproduce. La característica que ocurre es que en razón de la motivación y en razón de la retroinformación, a veces, mira, nada más poniéndolo ejemplo, ese niño dice una palabra fuerte, una grosería, y como es de 2 añitos, todo le aplaude, y míralo, jajaja, se ríe, dilo de nuevo, ¿no? Y si no, dilo, que te doy tu propina, te compro tu helado, dilo. El reforzador. Ese reforzador, ese repetir, esa retroinformación hace que se retenga más ese aprendizaje. Es lo mismo de la conducta delictiva. El niño primero le llevó a la mamá cuando estaba en inicial un borrador. Cuando estaba en la primaria le llevó, pues ya que tal vez le llevó un cuaderno o una mochila. Y cuando estaba en la secundaria le llevó un reloj sofisticado, un celular. Y en ningún momento la madre le dijo que no. Ese chico vio, observó, retroalimentó una conducta delictiva, pero la retroinformación en razón de la repetición con el refuerzo va a traer como consecuencia que un aprendizaje que va a durar, ¿verdad? Pero acá estoy mezclándote en esa acción de imitación, te estoy mezclando a la vez conductismo, reforzamiento. La mayoría de nosotros primero hemos atendido, retenido, y hemos ejecutado, reproducido esa función, ya sea por motivación o retroinformación, ¿verdad? Entonces, este aprendizaje por imitación está en nosotros. Hemos aprendido a hablar por imitación. Hemos aprendido a bailar por imitación. Hemos aprendido a vestirnos por imitación. Has aprendido a pintarte, a tener algunas costumbres, algunos gestos o modales por imitación. Entonces, ese aprendizaje realmente que le da lugar crédito a Bandura en razón de cómo realmente se da y se ha dado dentro del entorno social. Aprendizaje social imitativo vicario depende principalmente de la atención puesta al comportamiento de los modelos a imitar, ¿ok? Es muy importante acá el contexto. Puede ocurrir de forma activa o pasiva, te vuelvo a decir, ¿no? Por eso es que nosotros, mira, quieres aprender una danza y por imitación es que la vas a aprender. ¿Entiendes? Ese es aprendizaje neto por imitación, ¿ya? Las estrategias de aprendizaje que son comunes en todos nosotros son las que hemos estado mencionando en la parte introductoria. Para los que captaron esa información, hemos hablado de elaboración, hemos hablado de repaso, hemos hablado de autocontrol emocional,
de supervisión de la comprensión y de la organización de lo aprendido. Estas estrategias de aprendizaje, vuelvo a decirte, son un denominador común en general, que están en cualquier metodología. Metodología de estudio en razón de, o técnicas de aprendizaje en razón de lo que estás haciendo, no es que sea que haya una única, no. Cada quien en razón de su forma de accionar, es que va a traer o va a mover su propia metodología, cada quien, mira, cada persona. Pero lo que ocurre es, y esto ojalá que estés escuchando para lo que escuchen, no hay metodología mala. Lo que hay es que no manejas muy bien los distractores. O sea, lo que ocurre es que hay desorganización. Cuando la persona no maneja muy bien los distractores que están a su alrededor, no funciona ninguna metodología, así sea la buenaza, la número 1, la de clase A, lo que quieras llamarla. Todas las metodologías son buenas, mira, todas. Lo que ocurre es que el ser humano está desorganizado. Está pendiente con qué, tal vez está con celular, a la vez whatsappea, a la vez estudia, a la vez ve televisión, a la vez está estudiando, según entre comillas dice, está con los amigos, está hablando con los amigos, solamente trabaja 2 horitas de estudio, repaso, el resto de tiempo es pues ver televisión, relajarse, irse a la calle. Entonces hay desorden. Lo otro está por otra parte, las presiones. Presión familiar, presión social, presión personal. La presión familiar en razón de lo que te obligan a hacer, tal vez, o lo que te compara. La presión social, enamorada, trabajo, enamorado, no sé. ¿Ah? O los amigos. La presión personal, la obsesión, la situación de sentimientos de baja autoestima, de inferioridad, de situaciones frustrantes que siente tener por haber fallado antes. Esos son distractores, mira, son distractores. Si tú no controlas el ambiente para ejercer bien el estudio o la preparación que estás haciendo, entonces lo que va a ocurrir es que ninguna metodología te está funcionando. Y seguro que estás cayendo a lo que es el descontrol emocional. Aquí caes, acá. Por eso es que ustedes tienen que cuidar bastante los distractores. O mejor dicho, aléjate de los distractores. ¿Te das cuenta? No hay metodología mala. A tal extremo que la mayoría de ustedes cuando vaya a ingresar, o que ya ingrese, vamos a ponerle el término, lo que vas a contarle a tu amigo, a tu primo, a tu familia, yo ingresé porque hacía esto, hacías tu metodología, ¿te das cuenta? O sea, tú lo que vas a explicar es tu metodología, tu estrategia, cómo lo hacías. Eso es lo que vas a explicar. Porque cada quien se va a adaptar y va a adaptar su metodología en las circunstancias de su ambiente que tiene. Tu ambiente no es igual a fulano, mengano, sultano. No lo es. ¿Ok? Así que tienes que tratar de mirar esa partecita para que tú puedas estudiar bien. Organización necesitas. Organizarte bien, pero no es la organización de lo aprendido, esta es otra cosa. Acá te hablan de lo aprendido, de lo que tienes como conocimientos. Te estoy hablando de la organización que tienes en razón del control del ambiente y en razón de lo que estás recibiendo de información. Tienes que organizarte bien, ¿ok? Por eso es que la única forma para que tú puedas estudiar bien, quita los distractores. Te los he mencionado la mayoría que puede ser. Es un error que ese alumno esté, pues, con enamorado, con que sea tóxica, que sea tóxico su enamorado. Ay, amor, ¿por qué no me llamas si estabas estudiando?
Sale un ratito y salen volando, ¿no? La enamorada, si la tienes, para el domingo que no haces nada, pues, que no debes de estudiar. Pero dentro de la semana estás full, tú necesitas 36 horas necesitas para estudiar y solamente tienes 24 horas el día. Así que quítale las horas de tu comida y las horas de tu sueño y de tu higiene. Ya no tienes mucho tiempo para estar con otras cosas, al menos este tiempito que te das de preparación. Analiza bien lo que te digo, porque esa es una situación tuya, ¿ya? Eres 80% emoción en todo lo que hagas. Por eso si tú ves las direcciones de las flechitas solamente van a la razón, a que te ayuden a la razón. Lo que es el repaso, la elaboración, la organización del aprendido y la supervisión de la comprensión. Si tú no controlas todo aquello que realmente va a estar directamente vinculado a que te forme un estrés, que siempre son los distractores, siempre son lo que está afuera, las presiones, siempre son los que te van a generar descontrol emocional, estrés. Si tú no lo controlas eso, entonces la característica que va a ocurrir es que tampoco va a haber razón. Por eso algunos cuando entran al examen sienten que están con los nervios, viene todo como que, ay, la ansiedad, todo eso, ¿por qué? No controlaste los distractores, tienes que analizar bien por qué es que lo tienes. No controlaste las presiones, mamá, papá, amigos, tú misma en razón de lo que, o tú mismo en lo que piensas. Así que eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Dice, estrategia de aprendizaje son procedimientos de planeación y organización del estudio dirigido al rendimiento exitoso. Exitoso. Esto no hay bien controlado. No hay nada de esto. ¿Ok? Controla bien esta parte que mira qué porcentaje tiene en todos nosotros. Por eso es que todos se deslizan y se ahogan en un vasito de agua. El repaso, estar directamente vinculado a repetición simple, acumulativa, apoyo, subrayar, destacar o copiar. La elaboración, procesamiento simple, palabras clave, rimas, imágenes mentales o parafraseo. Complejo, inferencias, resumen, analogías, metáforas. Organización de la información, clasificación, formar categorías y cuadros sinópticos, jerarquización, redes semánticas, mapas conceptuales. Supervisión de la comprensión, control y evaluación, preguntas de verificación, resolución de prácticas o exámenes, validación de calidad o de aprendido. En el caso de lo que es el repaso, repetir es una parte muy clave para ti. Por eso es que tus resúmenes deben de ser repetidos, hasta que realmente sientas que lo tienes consolidados. ¿Ok? En el caso de las de elaboración, en clases no debes de perder el tiempo. Las clases deben de ser para que especialmente hagas elaboración. Subraya, marca, haz tu parafraseo, haz tus analogías, aplica reglas mnemotécnicas en lo que realmente no entiendes. No crees que te va a haber dificultad para que aprendas los nombres. Inmediatamente hazlo cuando estás con el profesor. O sea, marca todo lo que es concepto rojo, todo lo que es amarillo, característica, todo lo que es fórmula verde, pongamos. Y después inmediatamente ya tienes todo señalado como lo que va a ser parte del resumen. Cuando se habla de organización de lo aprendido, jerarquizas en razón de tus marcas que hiciste en clase, lo que hiciste en clase, lo que marcaste en clase, lo que subrayaste, parafraseaste en clase. Eso es lo que jerarquizas y organizas, y lo puedes hacer si deseas en mapas conceptuales, en cuadros sinópticos, en redes semánticas, o si no, y si es que sientes eso, que no tienes mucho tiempo,
Déjalo en tu separata como concretizado, que eso es lo único que vas a estudiar. No se estudia toda la separata, solo lo que has hecho, resumen, solo lo que marcaste, solo lo que subrayaste, solo lo que coloreaste. Si es que no te alcanza el tiempo para ser vaciado en mapas conceptuales o esquemas o redes semánticas. De preferencia deberías de hacerlo si es que puedes. ¿Por qué? Porque esos mapas conceptuales a veces son un abstracto de todo lo que es tu separata o el tema de la separata. ¿Ok? Y eso te ayudaría a poder recordar rápidamente algunas situaciones. En lo que corresponde, supervisión de lo aprendido. Yo acá en la supervisión de lo aprendido, yo te vuelvo a decir, los días domingos debes de condicionarte a que sea examen, 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 examen. Todos los domingos, 6 de la mañana en punto, un examen anterior, de preferencia del tipo de examen que vas a ser evaluado. Si tú vas a ser evaluado bajo un examen DECO, tiene que ser DECO. No vas a ir a tomarte de la Molina, de la Villarreal, que no son DECO. Tómate exámenes que ya han sido certificados de 4 años anteriores, mínimo. ¿Ok? Esos exámenes que te tomas los domingos de 6 a 9, haces la idea que estás en el examen de admisión, o sea, te mentalizas pues que estás en el examen de admisión. Nada de libro, nada de nada, porque estás en el examen de admisión, estás practicando para examen de admisión a la vez. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Una vez que son las 9, chequeas las preguntas, las buenas y las malas. Todas las que son malas, de hecho que todas las buenas te dan retest de retest. Y todas las que son malas, dentro de la semana, en el horario que tienes cada curso, es que haces descubrir. Manejas descubrimiento, averiguas, indagas todo, para cuando el profesor, cuando te dicte ese tema que tal vez no ha venido todavía, hágase el retest de retest y anda a ver cómo se consolida en tu cerebrito, en tu memoria, eso lo que realmente descubriste. ¿Ok? Entonces, mira, eso tienes que utilizarlo, eso es ventaja. Es ventaja. Lo otro que tiene aplicarse un examen anterior es de que realmente manejas toda una estructura visoespacial en razón de la forma, la característica de un ítem. A nivel de contenido, tienes la característica de ver una forma en razón de cómo se presentan semánticamente algunas preguntas. Hay preguntas que son contestadas rápidamente porque tenías la foto de esa pregunta. Los datos no son iguales, pero tenías la foto. Y esa foto te lleva a operar igualito como esa pregunta, porque realmente te va a dar la respuesta en razón del procedimiento que tú operaste para ver si era verdad o no esa respuesta en el simulacro. ¿Te das cuenta? Entonces, tienes ventaja de ventaja cuando te aplicas exámenes anteriores. Algunos alumnos que hacen ese sistema, a veces hay clases que no va a entender bien, pero al menos en razón de los exámenes anteriores, va comprendiendo que existen algunos temas que tienen una forma de presentarse. Tienes que mirar esa parte para que realmente veas cómo es que vas y a la vez puedas adquirir nuevos conocimientos. Eso para quien esté escuchando. Porque acuérdate que realmente estas clases son de orientación, más que clase en sí. ¿Ya? Estrategias de autocontrol emocional. Te digo algo claro y bien claro. Si tú realmente ya te ves muy ansioso, ansiosa, altamente ya sientes que en ti ya hasta lloras solo, sola, ya te sientes con una angustia muy fuerte en el pecho, eso. Te aconsejo que vayas a un psicólogo clínico para que tengas algunas pautas terapéuticas, no de las que te escriben acá, para que realmente ya tengas un seguimiento más profesional sobre esto. Acá en lo que es lo psicopedagógico, lo que nosotros hacemos es darte orientaciones generales, pero no hacemos labor terapia con ustedes. Tú necesitas terapia.
Si es que estás en ese cuadro, si es que ya te comes las uñas hasta sacarte sangre, si es que ya tu sueño ya no está correcto, ya no duermes, te despiertas, ya tienes insomnio, ya no necesitas autohacer técnicas de relajación. Tú necesitas ayuda especializada, ¿ok? Pero si es que estás con una ansiedad que todavía sientes que puede ser moldeada por ti mismo, ahí sí podemos entrar a lo que es este tipo de estrategias de autocontrol, que en lo general no necesitas aplicar esto, necesitas solamente qué hacer, mira, si es que fuese lo leve que estás sintiendo. Solamente necesitas que cuando estés almorzando, desayunando, comiendo, y cuando estés en tus descansos y cuando estés durmiendo, no pienses en número ni en letra. Nada, número y letra, nada, nada, nada. O sea, olvídate que existe curso, olvídate que existe examen cuando estás en esos momentos. ¿Ok? Duerme bien tus 8 horas. Báñate, practica tu ejercicio, aunque sea 15, 20 minutos, practícalo. ¿Ok? Si no, escucha tu buena música, 15, es parte terapéutica, mira. Tranquilidad del alma, ¿no? Y si ya estás un poquito más alto a eso, ya entonces aplica técnicas de respiración, aplica situaciones que realmente ya te lleven pues a qué, a hablarte de a ti mismo en situaciones de buscar tu autoeficacia, ¿no? Y mejorar tu autoestima. Lo otro que tienes que hacer para poder controlar las emociones es no seas muy conversador de lo que estás haciendo. No digas a nadie lo que estás haciendo, conversa de todo menos de lo que estás haciendo. No dejes que en tu casa te hablen de examen, de San Marcos, de prueba, de no, no, no. Conversen de todo menos de eso, cuéntense chistes. Si tienes familiares tóxicos, cargosos, antipáticos, no los frecuentes. Igual si es que tienes amistades tóxicas, no las frecuentes, porque son los que aprietan la llaga del estrés. ¿Ok? Entonces tú no necesitas en este tiempo realmente estar rodeado de gente, tú lo que necesitas es tranquilidad. Así que búscalo, busca esas situaciones, ¿ya? Lo otro que te había estado conversando, que si no es descubrimiento, es metacognición, ¿ok? O sea, ¿qué cosa es lo que ocurre en metacognición? Nosotros lo que vamos es aprender a aprender, ¿ok? Aprendemos a pensar estratégicamente, tenemos conciencia y regulación cognitiva en lo que hacemos, pero por nuestra propia cuenta. O sea, ya no hay nadie que te direccione, tú lo haces porque tienes la voluntad, el interés, el propósito, porque no entiendes algo y te lleva a que tengas tú unas estrategias en donde tú mismo operes, o sea, te planifiques, te controles y te evalúes, mira. En lo que corresponde las estrategias, especialmente de planificación, Flavel nos dice que el sujeto lo que busca es especialmente establecer muy bien sus objetivos y metas para trabajar. Eso lo has hecho, mira. Has hecho tu horario, ¿verdad? Has decidido cómo estudiar tal curso, eso lo has hecho. Esos son objetivos y metas, ¿ya? A la vez hay un control, o sea, tú mismo te controlas, ¿no? El avance de la comprensión, o sea, vas trabajando con estrategias, vas trabajando con situaciones, metodología propia, ¿no? Que realmente las has adaptado. Vuelvo a decirte, son generales las estrategias, pero cada persona las adapta a las circunstancias de su ambiente, ¿no? Y da como característica, pues, de que pueda ir monitoreando muy bien tus saberes, ¿no? Cómo va avanzando, ¿no? Esa es la característica ahí del control. Y en la evaluación, verificar la calidad de aprendizaje autorregulado, o sea, tú mismo comienzas a verte,
Tú mismo comienzas a autoaplicar cosas, ¿no? Para ver cómo y de qué manera va bien o no tu trabajo. Y vuelvo a decirte, las personas que realmente manejan óptimamente esa evaluación saben que lo que no se ve como comprendido, entendido, tienen que volver a evaluar, tienen que volver a ver cómo comienzan a aprender, cómo comienzan a indagar, a descubrir por qué y todo eso. A veces estas estrategias tienen como característica especialmente hacer que el sujeto se movilice en lo que esté haciendo por su propia voluntad, ¿no? En forma general, entonces, la estrategia de planificación, objetivos de aprendizaje, tiempos, dificultad y técnicas. La estrategia de control, verificar avance de los objetivos, factores, facilitadores y obstructores. Y la estrategia de evaluación, comparar resultados obtenidos con los objetivos, ¿no? Es la técnica o es las situaciones de estrategias, ¿no? Que maneja en conjunto el ser humano a nivel metacognitivo para observar, pues, su propia situación de maduración a nivel de sus aprendizajes y también en lo que conlleva muy bien a su desarrollo personal. Muy bien lo lleva, ¿ya? Lo otro que tenemos aquí en lo que corresponde tu separatita, ya, es lo que es el aprendizaje autorregulado y cooperativo. Ese aprendizaje autorregulado, ya, es gestionar deliberadamente los procesos cognitivos y emocionales para aprender, ya. En cambio, el otro aprendizaje cooperativo, los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje en los demás. Vemos que en el primero es un trabajo individual, introvertido, un aprendizaje introvertido. Y el segundo es un aprendizaje extrovertido. ¿Qué significa esto? Que tienes que darte cuenta que realmente la mayoría de nosotros, cuando vamos a hacer algo ya muy serio, algo que necesita de observarse, nuestra competencia individual, no podemos ser tan extrovertidos. Eres introvertido en este detalle. Por eso acuérdate el eje de Eysen en razón del eje introversión versus extroversión, ¿no? Ese que está directamente vinculado a su eje de sociabilidad. Marca el término que hacia los dos polos vamos y el ser humano tiene como característica que realmente en algunos momentos es introvertido y en otros momentos es extrovertido de acuerdo a los estímulos como se presenten en el ambiente. O sea que lo que te quiero dar a entender es de que ser introvertido no es tan mal. ¿Entiendes eso? Es algo de parte de las necesidades a lo que tienes que estar abocado en las circunstancias de vida que estés. Por eso cuando saques, ahora es ingresar a San Marcos. Después va a ser cada vez que vayas a exámenes. Después va a ser cuando vayas a hacer tu titulación. Después cuando vayas a hacer ya tu maestría. Va a haber momentos que de nuevo vas a tener que estar en este trance. ¿Ok? En donde realmente lo que vas a manejar exactamente es introversión. Por eso es que el aprendizaje autorregulado tiene que ver mucho con el yo de la persona, en razón de cómo él maneja todo o gestiona todo lo que son sus aspectos cognitivos, emocionales, para realmente lograr desarrollarse, lograr avanzar, lograr conseguir. ¿Te das cuenta? Entonces, esas situaciones son muy primordiales que tengamos que entender, ¿ya? No estamos mal si es que nos volvemos en este tiempo introvertido. Oye, ¿por qué no sales? ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? ¿Qué? No, estás en lo tuyo, estás en tu obligación propia ya. Estás en lo que va a dar lugar a que tú des el empujón para arriba, no que caigas, ¿no? Por eso es que es muy necesario a veces, ¿no?
tener este tipo de conducta introvertida por la necesidad del acontecimiento o situación que estás viviendo. Lo necesitas. En cambio, el aprendizaje cooperativo, los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje en el de los demás. La característica principal que debe de observarse en un aprendizaje cooperativo es que el aprendizaje cooperativo todos tienen que manejar, pues, características de cohesión, características de asertividad, características de empatía. ¿Cómo va a ser que haya un amigo, un integrante del grupo que esté ahí porque solamente quiere favorecerte de lo que consiga o obtenga el grupo? Ese es un sinvergüenza. ¿Entienden eso? Ese es lo que se dice, vives de los otros, ¿no? Parásito. Y así hay gente, mira, así hay gente. Así hay gente que lo que debería de ser realmente un verdadero trabajo cooperativo no lo es. Y a veces trabajan uno o dos y después se suben al carro, o más varios. Y a veces se ha dado casos que en estos trabajos cooperativos, el que realmente es el que lo ha hecho no sale como protagonista, ¿no? Lo anula. El que hizo lo anula. Y el que sale airoso como triunfador, como que realmente fue el que hizo la obra, el que trabajó, fue el más sinvergüenza del grupo. ¿Te das cuenta? Eso no es aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo tiene como característica especial dar lugar a que las personas que están a su alrededor, todas las que integre este aprendizaje cooperativo, todas tengan ese avance, ese desarrollo. Y si por A o B uno es menos que el otro en razón del desarrollo, el equipo, la solidaridad, la cooperación, la interacción que manejan, la asertividad y la empatía que maneja el grupo, va a traer como consecuencia que realmente lo lleve a las personas al logro, al desarrollo. O sea, si acá tú ves en esta laminita que son 5, todo lo que hagan lo van a hacer para que los 5 progresen. ¿Te das cuenta? Porque si ocurriese en el trabajo cooperativo que uno quiere sacar más ventaja que el otro, esa persona sería egoísta. Sería egoísta en el sentido de no decirle a los otros lo que él está consiguiendo porque él quiere ser mejor o quiere ser primero, ¿no? Entonces, no, en este tipo de aprendizaje no hay nada particular, todo es social. Por eso, si hay un proyecto de ciencias, todos tienen que meter igualito el hombro, trabajar igual y dar opinión, todos por igual, porque todos son importantes para poder concretizar muy bien lo que es la tarea. ¿Ok? Lo que sí tenemos que considerar también es que en el aprendizaje específicamente el autorregulado, ¿ya? Ese aprendizaje autorregulado tiene 3 elementos base, componentes base, que si no se dan esos componentes, la característica que va a ocurrir es de que no hay ahí autorregulado. Hay descontrol más que todo de emociones y por ende ni aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 elementos base? Que el sujeto tiene una madurez pues para acción, tiene una madurez operativa para acción, maneja metacognición, ese es un elemento base, mira. ¿Te das cuenta? No veo circulito por acá, necesito un circulito, lo vamos a hacer en circulito. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que las personas, cuando realmente ellas mismas quieren salir adelante, van a salir adelante si es que realmente manejan, vuelvo a decirte, metacognición como primer elemento.
Asociada a esa metacognición que tiene que ver el aprender para aprender, donde él se planifica, él se controla, él se evalúa, va lo que es el objetivo meta que se haya plasmado, pues. O sea, va a operar, va a trabajar en razón del objetivo meta. Un objetivo meta que realmente está directamente direccionado, ¿no? Está directamente direccionado a todo aquello que quiere lograr, quiere conseguir, pues. Y ahí es donde nosotros, pues, vamos a observar que también eso va a tener que estar directamente asociado a cuánto controle sus emociones. O sea, autorregule sus emociones. Entonces, una persona que maneja aprendizaje autorregulado va a tener como característica la metacognición, la parte de la motivación y la autorregulación emocional. Si juegan muy bien estos tres elementos porque están encadenados, concatenados, ¿no? Entonces la característica va a ser que sí está ocurriendo un aprendizaje autorregulado. ¿Se dan cuenta? Pero si no juega bien esto, entonces no está ocurriendo aprendizaje autorregulado. Nada. En cambio, en el aprendizaje cooperativo, como tú ves acá, la unión hace la fuerza. Y el aprendizaje cooperativo tiene características afines. Mira, ¿cuáles son sus características? Interdependencia positiva. O sea, hay una situación en razón de enlace, de asociación, que tiene que ir siempre en pro del logro, de progreso, de avance. ¿Te das cuenta? Por eso hay una interdependencia positiva. ¿Hay responsabilidad individual? Sí, la hay. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que comprometerse a actuar. Tiene que comprometerse a ordenarse, organizarse, disciplinarse, responsabilizarse a lo que realmente es el grupo. Sale un proyecto, todos están metidos en el asunto, ¿ok? Todos se responsabilizan. Pero la responsabilidad es de en cada parte es individual, pues. No, ¿por qué no? Porque fulanito no ha hecho, yo no hago. No. Tú tienes responsabilidad individual cuando trabajas en grupo. Interacción promotora. ¿Qué significa en la interacción promotora? Que tienes que tener, pues, idea, tienes que tener creatividad, tienes que tener ideas innovadoras o participación innovadora, creativa, en lo que realmente está relacionado a sentirte parte y que tú puedes contribuir, puedes hacer que avance ese grupo, que crezca ese grupo. Por eso es una interacción promotora, es como que tienes un negocio. El negocio eres promotor, pero como promotor no puede estar paralizado el negocio, tienes que hacerlo avanzar. Habilidades interpersonales, tienes que meter ahí todo lo que tienes aprendido hasta la fecha, pues, ¿qué cosa es lo que has aprendido hasta la fecha? Realmente a manejar situaciones sociales, no, como en lo mínimo la escucha activa, la asertividad, la comprensión hacia los demás, ¿verdad? Esas cosas has aprendido a manejar buenas relaciones sociales, a evitar conflictos. Esas son habilidades interpersonales, tendencia al liderazgo, ¿no? Esas son, mira, habilidades interpersonales, ¿no? Procesamiento grupal, en el sentido de qué? De operar, gestionar, hacer, en razón de grupo, ¿no? O sea, tienen que operar, el grupo tiene que operar, pero siempre va a operar pues bajo una gestión, y esa gestión hay alguien que seguro primero la va a liderar de acuerdo al tipo, en otra sesión lidera otro, en otra sesión lidera otro, porque esa es la característica del trabajo cooperativo también.
en que no se hace una situación yoísta, yo hago, yo puedo, yo. No. En el trabajo cooperativo, todos son parte. Todos en razón de cada parte pueden liderar, mira, te puedes liderar, ¿ya? Si vemos bien estas imágenes que tú estás observando acá, vas a observar que en el aprendizaje autorregulado, mira, te dije en antes, un acto introvertido, ¿ok? Es un aprendizaje introvertido, en donde realmente el sujeto, ¿qué cosa está manejando? El sujeto está manejando su metacognición, su motivación y su autocontrol emocional. Mira, acá solito, ¿ya? En cambio, la foto que te refleja esta parte de la derecha es el aprendizaje cooperativo. Ese aprendizaje cooperativo tiene como característica que realmente los seres humanos que están integrando el grupo tienen que sentirse bien, pues. Tiene que haber motivación de trabajo para ese grupo, en grupo. Tienen que sentirse alegres, asertivos, empáticos en todo lo que vayan a hacer. Porque si hay desgano, no hay ganas de hacer, ese grupo no funciona. No va a haber aprendizaje cooperativo. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta que quieras hacer hasta acá? Comentario, pregunta, ¿has entendido, comprendido? Acá hay alguien creo que quiere preguntar. Sí se ve. Ah, ya, ha salido creo solamente, ya. ¿Listo? A ver. Todo claro. Ok, nos vamos a lo que es la parte de la práctica. Listo, nos vamos a la número 1, dice, en la 1. Un monje de un templo budista, al explicar a sus aprendices la relación que hay entre un cuenco tibetiano y la meditación, los interroga previamente para establecer qué nivel de conocimiento tienen sobre los 7 metales que en la aleación constituye al cuenco. Con respecto a lo anteriormente mencionado, es correcto afirmar que el monje, 1, hace uso del modelo vicario con sus aprendices. 2, evalúa conocimientos previos que está asociado con el aprendizaje significativo. Y 3, empleará el anclaje propio del aprendizaje por recepción. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? A ver, creo que ya la tienen, la mayoría lo tiene. La B. La B sería solo 2, ¿verdad? Solo 2, ¿ok? ¿Ya? ¿Alguien más cree que hay otra pregunta? Otra respuesta. A ver, vamos a verla. No, hoy día está triste nuestro chat, no hay que no quieren participar. Está triste, pero bueno, voy a aceptar la pregunta solo de la alumna para poder acceder. Si fuera solo la B, ¿por qué entonces no puede ser también, que es el 2, ¿por qué no puede ser, no puede ser la número 3 también? ¿Por qué no puede? Si tú acá estás diciendo, si tú contestas aquí, estás diciendo que es aprendizaje significativo, ¿verdad? Y el aprendizaje significativo también habla de esto. ¿Por qué no puede ser esto? ¿Se dan cuenta la figura? O sea, en la misma pregunta, las alternativas te la muestran de 2 formas diferentes.
pero está diciendo que las dos son respuestas. Entonces, la respuesta correcta aquí, ¿cuál es? Es esta. Porque nada te quita que el anclaje también es lo que ha satisfecho que los alumnos entiendan. Pues. ¿Entiendes eso? ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a la número 2. Dice, Jefferson es un joven estudiante que se caracteriza por usar agendas para planificar su aprendizaje. Crea ambientes agradables, establece metas y va monitoreando la efectividad de las estrategias de aprendizaje que utiliza. En este caso, podemos indicar que se está dando un aprendizaje por procesamiento de la información, autorregulado, por descubrimiento significativo o vicario. ¿Cuál sería ese aprendizaje? A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál está? Acuérdense que a veces es muy bueno equivocarse porque así aprendes mejor. A ver, vamos a ver quién está contestando. Nada más nos han puesto, ahí está, ahí nos dice Paz, nos dice la B. A ver, ¿alguien más? Y también Geraldine nos dice la B. A ver, vámonos a la pregunta. Sí, está haciéndolo él mismo, ¿verdad? Y todo lo que él haga por sí mismo es un aprendizaje autorregulado. Muy bien, alumno. La número 3 dice, el enfoque cognitivo destaca el rol determinante que tienen las estructuras mentales en el proceso de aprendizaje. En relación con esta idea, es correcto afirmar que, 1. El déficit intelectual no constituye un obstáculo en general para la formulación de conceptos. 2. Los procesos mediadores no constituyen un recurso indispensable y valioso, ¿ya?, para el aprendizaje. Y la idiosincrasia de un grupo de individuos puede influir en la adquisición de exhibición de saberes nuevos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Que ya la estás mirando también, si es que tienes buen ojo, ¿no? La respuesta correcta en razón de este aprendizaje, porque te habla de los enfoques cognitivos nada más, mira, el déficit intelectual no constituye un obstáculo general para la formulación de conceptos. Esto es mentira. Los procesos mediadores no constituyen un recurso indispensable y valioso en el aprendizaje. Esto es mentira en lo que es cognitivo, son número 1 de importancia. La idiosincrasia de un grupo de individuos puede influir en la adquisición y exhibición de saberes nuevos. Sí, porque la idiosincrasia es parte del aprendizaje social, lo previo que te enseñaron, ¿verdad? Entonces la respuesta únicamente está en la C. Respuestas de tu separatita: 1E, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7E, 8A, 9C, 10E. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún detalle de que quieras que te refuerce en razón de lo que se ha vertido hoy día? Acuérdate que el aprendizaje por procesamiento de la información es un aprendizaje activo. El aprendizaje de la Gestalt se denomina aprendizaje por insight, por súbito y por insight, nada más, para que no te confundas con el otro. Y que es antecedente, no está considerado como teoría constructivista del conocimiento actualizado. ¿Ok? El aprendizaje significativo es considerado aprendizaje por recepción. El aprendizaje de Brunner por descubrimiento es considerado aprendizaje escolar, porque es el alumno el que lleva la línea de acción en razón del aprendizaje, monitoreado por el docente. Y el aprendizaje observacional o imitativo es el de Bandura, el que se denomina vicario, observacional, imitativo, etcétera. ¿Ok? Entonces, mira, todos estos aprendizajes son los que tienen de base a los procesos cognitivos. Por eso todos satisfacen razón de cómo el cerebro se mueve, procesa
procesos mediadores cognitivos, mentales o psicológicos que únicamente se consideran o se infieren a través de la conducta. ¿Ok? Por eso, ¿algún comentario, alguna situación que no hayas comprendido sobre esto, hijo, hija? Todo bien, profesora. Todo bien. Si todo está de acorde y todo ya hemos tratado de concluir, más bien disculpen el impasse técnico, es que no salía la imagen, no era una situación, pero bueno, lo hemos superado y hemos podido acabar bien todo, ¿ya? Nos estamos viendo la próxima semana. Que les vaya bien a todos. Hasta la próxima semana. Hasta luego, profesora. Hasta luego, que les vaya bien.